soy amigo de Pepe, es por el motivo fundamental por el que estoy aquí, y compartimos una militancia muy antigua, vieja, desde hace más de 30 años, de tradición comunista, de las juventudes comunistas del PCC, somos de la tradición de la Tercera Internacional, y eso, en general, gente que ha pasado, pues, directa o indirectamente, o a través de sus familias, por el PSUC, posteriormente por una escisión de izquierdas del PSUC, que era el PCC, y nosotros en concreto nos conocimos en las juventudes del PCC, en los colectivos de jóvenes comunistas. Después, posteriormente, nuestras divergencias y nuestra actitud crítica hacia el entorno en el que estábamos, pues nos hizo dejar esas organizaciones, y desde hace muchos años estamos en una asociación que ya creo que conocéis, porque han venido otros compañeros a hablar, que se llama Spaimaras, y que es un espacio sobre todo de divulgación teórica, básicamente del marxismo en general, del pensamiento de izquierdas y de cualquier pensamiento de la tradición revolucionaria, pero de manera más específica por la composición de los miembros del marxismo, ¿no? Y Pepe me propuso un día, porque piensa que sé algo de algunos de los temas que aparecen aquí, y yo acepté locamente la invitación. Acepté porque hay un tema que me gusta mucho, del que no soy especialista, pero leo. Yo soy médico de profesión, médico de familia, un médico tardío, un médico sobrevenido, porque estropeé un poco mi vida en los primeros años de mi juventud con la militancia política, como tantos de nosotros, pero bueno, luego pude recuperar este aspecto de mi vida. No me dedico, por tanto, a estos asuntos, ¿no?, profesionalmente ni nada, pero me interesan, me tocan, me rozan por mis conocimientos profesionales, pero además es un tema especialmente importante. El libro, sabéis que es un bestseller, ¿verdad? Ahora con Katy, con mi mujer, como lo estaba preparando estos días, lo hablábamos, y sabéis que hay mucha gente que lo ha leído, que lo está leyendo, incluso que el autor ya ha sacado 2 libros posteriores, yo no los he leído y tal, que están, porque esto ha sido un hit parade, ha sido un bestseller, ¿eh? Hay que hacer un excurso antes de hacer la introducción que yo os hago. Es comprensible que sea un bestseller porque está bien escrito, porque dice muchas cosas, y dice muchas cosas de esas que siempre preocupan a los humanos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y además de que está lleno de mucha información empírica, de muchos datos. No obstante, el tío este es un académico, es un historiador, ¿no? Habéis visto, ¿no? Educado en la licenciatura no sé dónde, pero doctorado en Oxford y profesor de historia en Israel. Entonces no es ningún mindundi, es un tío que sabe al menos de historia. Sin embargo, lo curioso es que no es el libro propiamente de un historiador, no es un libro de historiografía, que son esos textos aburridos, meticulosos, de estudios de casos, de meterse en archivos, de indagar, de explicar aquellas cosas muy de detalle, que luego solo con el tiempo y tras mucha acumulación de conocimientos dan lugar a teorías, a generalizaciones. El sujeto este hace uno de esos grandes libros que tienen éxito porque es muy filosófico y da grandes respuestas a las grandes dudas que la humanidad se ha planteado desde que apareció la filosofía. Entonces es lógico que haya tenido éxito y que se haya convertido en un superventas en todos los estratos sociales y en todas las orientaciones, tal como ha habido muchos otros, ¿no?, en época reciente. Yo creo que esta es la primera gran crítica que se puede hacer, ya avanzando, ¿no?, que vamos a hacer un seminario para discutir críticamente el libro. Yo creo que esta es la primera gran crítica que se puede hacer. Es bonito y está bien escrito, y yo lo leí con gusto el libro, por ejemplo, pero enseguida me llamaba la atención la cantidad de cosas que rechinaban si tienes un punto de vista ya sea político, de izquierdas, o ya sea filosófico, diferente de las corrientes filosóficas al uso, ¿vale? Pero como había que hacer el libro, habéis visto que tiene 4 grandes capítulos que pretende dar un poco respuesta a todo, ¿no? Pero el primer capítulo es un capítulo que tiene mucho que ver con el tema del que yo os voy a hablar, que es el de la teoría de la evolución. Lo más sintéticamente, lo más breve, lo más comprensivamente que pueda. No es en vano
porque está muy a la moda, es muy común, es muy frecuente, que cualquier intelectual de las ciencias sociales hoy en día recurra a las ciencias naturales, a las ciencias gruesas, aquellas que se supone que contienen la verdad. Es un sesgo de nuestro tiempo, es un sesgo cientifista, a mi modo de ver, extraordinariamente equivocado y errado. Las ciencias naturales sirven para lo que sirven. Son ciencias tan limitadas como cualquier otra, son ciencias en construcción y son ciencias que apenas saben del terreno específico en el que se meten. Lo que pasa que, digamos, el mundo contemporáneo, el mundo del capitalismo contemporáneo, como todo mundo que tiene necesidades de justificación ideológica, intenta buscar las verdades esenciales, que si antes eran proporcionadas por la religión, o en algunos casos, en el mejor de los casos, por ciertas filosofías, hoy en día, desde la explosión de la ciencia, desde sobre todo el siglo XIX, vienen dadas por la ciencia. Entonces, seguro que nos resulta raro, o sea, que seguro que habréis oído hablar muchas veces de la física cuántica. Ya no de la física cuántica, sino habréis oído hablar de medicina cuántica. Habréis oído hablar de no sé qué cuántico. Habréis oído hablar de filosofía cuántica. Habréis oído hablar de tratamientos cuánticos. Como diría un inglés, bullshit. Bollocks. Mis cojones. La física cuántica es una parte de la física que solo entienden los físicos que se dedican a la física cuántica y que no tiene ninguna traducción directa ni en éticas, ni en concepciones de la vida, ni en asuntos que tengan que ver con historia de la sociedad. Pero como es, digamos, lo último, lo más adelantado de los estudios científicos, también porque es muy incomprensible, y en la medida en que es muy incomprensible da pie a la posibilidad de manipularla y nadie se entera cuando la manipulas, porque como casi nadie sabe de física cuántica, ni siquiera todos los físicos saben de física cuántica, solo saben los que se dedican a la física cuántica, porque es muy matematizada, porque es un campo de conocimiento muy avanzado y porque es muy complejo de entender. Insisto, incluso para los físicos que no se dedican a la física cuántica. Pues hoy todo el mundo pretende ir a lo último, a lo más puntero, a lo más avanzado, aquello que da las respuestas más claras y, por lo tanto, incontestables, son científicas, pues son puro acero, son irrebatibles, bueno, pues no funciona así. Y esto los primeros que lo dicen que no funciona así son los físicos que se dedican a la física cuántica, ¿vale? Bien, ese es un gran ejemplo, ¿vale? El uso, el abuso de ciertas teorías o disciplinas científicas para intentar, hablaba con Katia, mi esposa, ella se dedica a otro terreno, ella es psicóloga, se dedica al terreno de la empresa, de los directivos, los recursos humanos. Bueno, pues ahora, estos días me estaba explicando sobre la posibilidad de ir a un seminario carísimo que se hace en Suiza, en que gente del mundo de la empresa iba a encontrarse con científicos físicos del CERN, del colisionador de hadrones de Ginebra, que es, en fin, lo último de lo ultimísimo y donde son las investigaciones más punteras dentro de la física empírica para corroborar, digamos, las concepciones teóricas, el bosón de Higgs, ¿no? Que es una cosa que se descubrió teóricamente hace 50 años, pues se ha descubierto hace poco, ¿no? Esos experimentos complejísimos. Pues imaginaos, ¿no? En la búsqueda de la certeza, de la verdad, de aquello inamovible. Bueno, dejando el tema ese de lado. Este es uno de los grandes temas en que se usa la ciencia para intentar asentar, para intentar defender, para intentar dar una justificación lo más rigurosa posible e incontestable a ciertas formas de ver la vida, a ciertas sociologías, a ciertas concepciones políticas. Y otro terreno es el de la teoría de la evolución. Por eso el individuo le dedica, de los 4 capítulos, el primero, y bien grueso, a hablar de cosas que tienen que ver con la teoría de la evolución. Y comete, bajo mi punto de vista, y aquí ya tomo partido y doy una opinión que es compartida por una parte de los científicos que se dedican al asunto de la teoría de la evolución. Otros no, incluso hoy en día. Y abusa de un concepto que veréis más adelante, que es el de la sociobiología, que es el de fiarlo todo a los genes, fiarlo todo a nuestra biología, al determinismo que viene dado por nuestra constitución física, que en esencia, y por los conocimientos que se tienen hoy en día en ciencia, están inscritos en los genes, en nuestro ADN, en nuestros cromosomas y en nuestro acervo genético. Y ahora empieza lo que os quiero explicar.
Ahora empiezo lo que os quiero explicar. Os quiero hablar un poquito de la teoría de la evolución, ¿vale? La teoría de la evolución, pues antes de que hubiera teoría de la evolución había el creacionismo, ¿no? Todas las formas de vida que existen hoy en día tienen un creador. Y esto es explicado por las diversas religiones. Desde luego que esto no es una explicación, nunca hay explicaciones unánimes ni únicas. Había los filósofos griegos que se atrevían, los atomistas, a dar otro tipo de explicación y que eran capaces de contestar a los dioses. Y podían, de alguna manera, justificar que la naturaleza existía por sí misma. Pero es igual, el pensamiento dominante, transmitido durante siglos, es el del creacionismo. Los teólogos medievales dicen, hombre, tanta complejidad, un diseño funcional tan acabado, tan perfecto, como el que se puede observar en las especies animales y sobre todo en el culmen de la creación, que es el ser humano, no puede ser fruto del azar, tiene que haber un creador, alguien que sepa lo que hace y lo diseña y lo hace bien. Esto es el creacionismo, ¿vale? Somos creados por un ente, alguien que nos ha dado forma, nos ha dado alma. En el siglo XIX, os cito, hay uno de estos teólogos, William Paley, dice textual, en su obra Teología Natural, dice: es absurdo pensar que la organización compleja del ojo humano es resultado del azar. Esto lo he discutido, por ejemplo, muchas veces con Katy, con mi compañera. Esto forma parte, hoy en día, de la forma de pensar de mucha gente ilustrada y gente que ha estudiado, ¿vale? Es decir, no estamos hablando ahora de cosas de hace siglos, estamos algo que es activo, que es presente y que cualquiera, que no es necesario que sea mi abuela, que podía creer en Dios, o mi madre, que es iletrada, no es necesario que sean eso, es gente que ha estudiado, que ha ido a la universidad, y hasta puedo decir que en mi ámbito profesional hay gente que sería capaz de decir que son teístas, que son creacionistas o que creen de alguna manera o combinan de formas curiosas pues una parte de conocimientos que han pasado hoy al acervo común y que como son de dominio común, los combinan junto con este tipo de concepciones. Sí, bueno, sí, pero de alguna manera, bueno. Esto, resumiendo mucho y avanzando mucho en el tiempo, cambia con la Ilustración. Cambia hay una gran explosión de creatividad científica a partir del siglo XVI, pero sobre todo es en el siglo XVIII, con diversas disciplinas que tienen que ver mucho con lo que después, que posibilitarán que después aparezca la teoría de la evolución, como son la paleontología, empezar de manera sistemática a hacer un registro de los fósiles de la humanidad, los conocimientos en biología, el desarrollo del microscopio, que ya viene desde el siglo XVI o XVII, empezar a anticipar lo que sería posteriormente la teoría celular, en fin, empezar a entender nuestra biología tal cual es. Entonces la Ilustración sirve un poco de marco mental para el cambio posterior que se da en el siglo XIX. Y en el siglo XIX aparece la teoría de la evolución. Hay un primer precursor. Hay Jean-Baptiste Monnet Lamarckismo. Esto es importante, Lamarckismo. Mucha gente hoy en día sigue defendiendo el Lamarckismo. Cuando digo mucha gente, os insisto, compañeros míos, médicos, gente con estudios que ha estudiado biología, pero que no ha estudiado en sus programas de estudio, no se enseña la teoría de la evolución y por lo tanto no tienen ni idea de cómo es la evolución. Lamarck es un estudioso serio, es un científico serio. Y entonces, ¿el evolucionismo qué quiere decir? ¿Cuál es el salto respecto al anterior? Os parecerá una perogrullada. Y es que es el gran descubrimiento, el gran aldabonazo para el sentido común de que no hemos sido creados por un ente trascendente. Las especies que viven, todas las especies que viven, proceden de otras especies biológicas. ¿Cuál es el principio? No se sabe, ya se verá, pero todas, ¿por qué? Pues porque da la impresión que en base al registro fósil sobre todo y a los conocimientos científicos, que es una disciplina que se desarrolla desde el siglo XVI y va acumulando conocimientos, es posible configurar teorías que expliquen la vida por sí misma, sin la necesidad de intervenciones exteriores. Sin la necesidad de intervenciones exteriores. Y en la medida que se iban acumulando más conocimientos, más evidente era que no necesitábamos intervenciones exteriores de Deus ex machina, de creadores que explicaran el porqué de las cosas, sino que parecía que era posible interconectar esos diversos descubrimientos, no de una sola disciplina, sino de una disciplina juntados con los de la otra, en un camino que no era simultáneo, puesto que hay teorías que aparecen, luego parecen olvidarse y luego son redescubiertas cuando otro campo de conocimiento aporta una serie de datos que da sentido a lo que cierto individuo dijo una vez. Pues en ese andar tan complejo
aparece el evolucionismo, que aparece con Lamarck. El hecho distintivo con lo que hay que quedarse del lamarckismo es que dice el individuo en su ontogenia quiere decir en su desarrollo como organismo, desde que nace hasta que muere, tiene que adaptarse al ambiente. En ese adaptarse al ambiente se modifica, sufre una serie de alteraciones adaptativas, pues si tiene que aprender si necesita ser rápido, pues se irá haciendo más rápido, si necesita ser más fuerte, desarrollará una musculatura, si necesita ver más lejos, pues de alguna forma su organismo, sus mecanismos biológicos se afilarán para desarrollar una serie de adaptaciones. Y esas adaptaciones se transmiten a la descendencia. Y entonces el lamarckismo es una teoría de la evolución que explica de una manera sencilla. Los organismos provienen unos de otros, no hay un creador, se van adaptando al ambiente y esas mejoras que consiguen las transmiten a sus descendientes. Ya está. Y luego viene Darwin, que es el grande, el padre de todo esto, el papito, el grande. Darwin, sabéis, se embarca en el viaje de 5 años en el Beagle, recorre todo el mundo, en las Galápagos hace una serie de descubrimientos por las condiciones que tenían los pinzones, los pajaritos que vivían allí, y cuando vuelve de eso lo pone todo por escrito y escribe el origen de las especies por selección natural. Darwin saca una serie de conclusiones, vive en un ambiente proclive, el evolucionismo. Como todo descubrimiento científico, no hay genialidades aisladas del entorno, del contexto intelectual en que se producen, sino que provienen de un ambiente, provienen de que ya el evolucionismo estaba en boga desde el siglo anterior, de que ya empiezan a dejarse de lado, a pesar de la extraordinaria presión que el catolicismo o el anglicanismo, es igual, la religión, ejercía para oponerse a ese tipo de explicaciones evolucionistas, como se iba a poner en duda en última instancia la existencia del creador. Bueno, de hecho, él es consciente de una serie de conclusiones que se derivan de sus estudios que no se atreve a decir ni siquiera en el gran libro, en el origen de las especies, y solo más tardíamente, hacia el final de su vida, se atreve a irlas soltando, a irlas dejando de alguna manera, especialmente con aquellas que se referían a las conclusiones que la teoría de la evolución tenía para la evolución del ser humano. Porque, bueno, al fin y al cabo hablar de caballos, de cabras, de insectos y tal, de pajaritos, bueno, pero que el ser humano descendiera del mono. Bueno, si habéis leído, os suena alguna cosa, o películas y tal, la mofa y el escarnio que se hace de Darwin, ¿no? Porque se supone que sugiere que provenimos del mono, pues hay esa típica caricatura suya de él, ¿no? Con su cara como si fuera un mono. Bueno. Darwin reconoce, la ciencia no vive aislada del resto de áreas del conocimiento, es conocido, no solo por sus críticos y analistas de su teoría, es conocido porque se inspira, digamos, tiene como teoría heurística que le proporciona una serie de sugerencias, el malthusianismo. El malthusianismo, esto sí que es más conocido. Malthus dice que el ser humano vive en un entorno de recursos limitados, que los seres humanos tienen que luchar entre sí, los individuos, entre sí para conseguir esos recursos, que no hay recursos limitados, no hay para todos, y solo los más aptos al final consiguen sobrevivir, así como verdad general. Darwin se inspira en el malthusianismo y es reconocido por él mismo, y él recibe las influencias de esa concepción para desarrollar lo que serán sus dos grandes conceptos de la teoría de la evolución moderna. La teoría de la evolución moderna, desde Darwin hasta hoy, tiene dos grandes conceptos. Luego hay muchísimos matices y luego hay muchos hacer hincapié sobre cuál de estos dos aspectos tiene más o menos importancia. Es un debate que dura hasta hoy en día y que no está cerrado. Como todo en ciencia, no hay nunca nada cerrado, o prácticamente nada cerrado. Hay cosas que a lo mejor son estables, teorías, paradigmas durante décadas, siglos, pero nunca hay nada cerrado. Y hay que reconocer las limitaciones que tiene. Y eso lo diferencia de otro tipo de quehaceres teóricos, ¿no? Que reconoce sus limitaciones, que reconoce que tiene que pasar la prueba empírica de las evidencias y que es constante y que es moldeado, que es creado en comunidad y que no hay una verdad absoluta. Hay un progreso constante, un acercarse cada vez más a un horizonte que casi siempre es inalcanzable. Bueno, ¿qué dice Darwin? Darwin dice,
por supuesto dentro del evolucionismo. Él ya acepta que no nos crea no sé quién. Las especies actuales, todas provienen de especies ancestrales. Unas han ido dando a otras, se han ido diversificando, porque el registro fósil, que ya era muy importante, dice que mientras más atrás íbamos en estratos de la Tierra, menos especies había, y a medida que nos acercábamos al presente, más especies se veían. Ve una serie de continuidades, ve una serie de similitudes. Esto ya viene, desde, como os digo, desde décadas atrás. Por lo tanto, todas las especies provienen de otras especies. ¿De qué manera? Lamarck dice, se adaptan y después de que se adaptan transmiten a su descendencia. Darwin rompe con esto y dice, no, yo pienso, por lo que he estudiado, por lo que he visto y por lo que me sugieren las pruebas que yo tengo, que lo que pasa es que en los individuos se producen variaciones. No sé cómo, no se sabe cómo. No se sabe cómo, porque para saber cómo hace falta que pasen décadas. La biología molecular, la teoría genética muy avanzada, pero él intuye y dice, no, mi teoría es que aparecen variaciones. Y entonces interviene un mecanismo que es la selección natural. Selección natural, es verdad, que viene un poquito inspirado en ese concepto del malthusianismo, que hay recursos limitados y que los individuos, pues todos los que nacen, no pueden prosperar. Luchan en un medio ambiente, en un ecosistema determinado, por ellos, por estos recursos, y solo los más aptos sobreviven. Y por lo tanto son los más aptos los que se reproducirán y acabarán teniendo descendencia. Y estos son los dos mecanismos que producen la evolución y que hoy en día siguen siendo discutidos, matizados y acentuados con mayor o menor intensidad, pero sigue siendo válido después de 1 siglo y medio la teoría darwinista de la evolución. Hay que mencionar un personaje para hacer honor a la historia. Como en todo en ciencia, hay genios, porque hay genialidades, pero sobre todo hay un contexto histórico, hay una evolución también de conocimientos y hay determinados ambientes que facilitan que se lleguen a conclusiones. Ni Darwin ni Lamarck son los únicos que llegan a entender eso de la evolución. Como os decía, desde la Ilustración, desde el siglo XVIII, ya se entiende, ya se empieza entre la gente avezada en materias científicas, que eso de la creación seguramente es un rollo de la Biblia y tal, que no se puede decir en voz alta porque te pueden aún quemar o te pueden, en fin, lo que sea, echar de algún sitio, pero que las cosas, seguramente las especies, tienen una explicación materialista y maniqueísta su desarrollo. Por eso no es raro que en ninguna disciplina científica haya varios individuos que llegan a conclusiones similares en periodos de tiempo parecidos. Alguno de ellos, por lo que sea, porque es un poquito más genial, porque se avanza, porque es un oportunista, lo que fuera, pasa a la historia. Hay que mencionar a Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace, así como Darwin, es una persona más bien de un ambiente conservador, que iba para cura, y que es, claro, viene muy condicionado por el ambiente moral en que vive. Es un poquito más timorato en atreverse a explicar las conclusiones de sus estudios. Russel Wallace es una especie de socialista, que también vive por ahí, en alguna parte del Imperio Inglés, creo que por Indonesia, por ahí, no lo sé muy bien, y llega a conclusiones similares. Russel Wallace es un tipo muy generoso, reconoce la preeminencia y la mayor profundidad de los estudios de Darwin y no quiere publicar cosas antes de que lo haya publicado, y entiende. Posteriormente colaboran y publican alguna cosa conjuntamente, pero es necesario pensarlo. No obstante, y a pesar de ser un socialista y políticamente más avanzado, dice, la teoría de la evolución, tal como la concibe Darwin, sirve excepto para el hombre. En el hombre hay una creación divina. Y eso lo dice un individuo políticamente más avanzado que Darwin, con menos problemas, porque iba mucho más por libre, mucho menos incardinado en la sociedad conservadora británica, pero aún así no se atreve a sacar conclusiones radicales, lo cual pues simplemente explica la influencia, el peso tremendo que tenían las concepciones religiosas en la cultura, en la civilización de aquel periodo de tiempo. Esto hasta aquí, hasta que aparece Darwin y aparece Russel Wallace. El texto de Darwin, a pesar de lo escandaloso se agota, creo que al primero, a los 2 días de haber sido publicado, ¿vale? Lo presenta en la Sociedad Británica de Historia Natural, no sé qué. Bueno,
No obstante, ahora vamos a entrar en un terreno en que os voy a explicar un poquito la historia de la teoría de la evolución desde entonces hasta ahora. Es un poco pesado y os mencionaré a los nombres que marcan los hitos más importantes, pero siempre teniendo claro que no es la historia de la teoría de la evolución, como cualquier otra científica, no es tal individuo genial, tal otro individuo genial, sino que es un conjunto, primero, de disciplinas, la arqueología, la paleoantropología, la biología molecular, que aparece mucho más tarde, que aparece ya bien entrado el siglo XX, o se desarrolla muchísimo, que entre sí van conformando y van permitiendo lo que es la configuración actual y el estado actual de conocimientos que se tiene sobre teoría de la evolución. Pero sí vale la pena, al menos, sirve un poquito para hacer la historia, que os explique algunos de los nombres más importantes. Después de la publicación del origen de las especies, pues como pasa tantas veces, hay un cierto eclipse del darwinismo, hay un cierto olvido. Él se muere, todavía el ambiente social no es tan avanzado, todavía el deísmo, la presión religiosa es suficientemente fuerte como para que no se saquen conclusiones. Lo cual no quiere decir que no vaya habiendo un trabajo de base de la gente que se dedica a la ciencia en diversos campos. Hay un par de individuos, uno es de la saga de los Huxley, el primero es T.H. Thomas Huxley, que es, no sé si abuelo o padre del Aldous Huxley de Un Mundo Feliz. Es una saga que luego también en el siglo XX se continúa y tiene relación con los asuntos estos de la teoría de la evolución. Y Herbert Spencer, individuo muy importante por una cosa que introduciremos ahora mismo. Estos dos son grandes defensores del darwinismo, aún en esa época en que no es comúnmente aceptado y que no se ha convertido en el paradigma aceptado por toda la ciencia biológica. Uno de estos es especialmente importante, Spencer, Herbert Spencer, al que os puede sonar porque es el inventor del darwinismo social. Aquí entramos en este terreno, en el terreno en que la ciencia es tomada, como os decía antes, para extraer conclusiones, aplicarla al ámbito de las ciencias sociales, de la historia, de la filosofía, de la vida humana. Y entonces, claro, ¿cómo funciona el mundo? Como han dicho los científicos, que son los tíos que saben, los que estudian rigurosamente, es verdad, al menos lo intentan, se supone que eso es la ciencia. Han llegado a la conclusión de que las especies, pues las que prosperan, las que han llegado hasta nuestros días, son las más adaptadas. Aquí hay que decir que adaptadas se entiende como más fuertes, más listas, más rápidas, a tope, ¿no? Las mejores de todas. ¿Qué pasa en la sociedad? Pues lo mismo. ¿Por qué hay diferencias? ¿Por qué hay unos que mueren y otros que viven? ¿Por qué hay unos que mandan? Pues porque los más listos, los más preparados, los más fuertes, los más inteligentes, los más dotados, tienen preeminencia y alcanzan preeminencia, pues igual que pasa entre los caballos, los leones, o los perros, o lo que fuera. Esto es el darwinismo social, explicado así, de manera muy básica. El darwinismo social pervive, existe hoy en día y está presente en este libro. Y es detectable a lo que uno hace en todos los capítulos, casi, pero especialmente en el primero. Y si bien de manera confusa, si bien de manera contradictoria, y en el libro es verdad que como el tío está informado de todo, yo creo que hasta no lo hace de una manera demasiado consciente, pero pesa mucho más eso que no la otra parte, que es digamos que son las otras concepciones. Bueno, pues Spencer es el padre del darwinismo social. El darwinismo social significa eso. Darwin despreciaba el darwinismo social. Entendía que la teoría biológica, la teoría de la evolución, no tenía ninguna explicación sobre la sociedad y despreciaba esa explicación, lo cual no impide que hubiera tenido mucha difusión, desarrollo, etc. Avanzando una cosa que os diré al final, hoy en día esto del darwinismo social nunca ha desaparecido, pero tiene una expresión moderna muy presente, muy fuerte, a través de un individuo que es Wilson. Edward Olsen Wilson, de los años 70. Murió primeros de los años 70, pero es poco antes, años antes de morir, que desarrolla lo que se conoce hoy en día, si no habéis oído hablar, pues iremos hablando a lo largo del sociobiologismo, de la sociobiología. Son evolucionistas que dicen darwinismo, la teoría de la evolución. Esto es lo que explica el mundo tal, y explica a los seres humanos, y explica la cultura y explica la sociedad. Somos como son nuestros genes, muy reducidamente, muy simplificadamente, y por lo tanto el ser humano está determinado por sus genes, tiene poca libertad. La sociedad, por lo tanto, es reflejo de cómo la evolución ha empujado a ser al hombre.
Hay algunos epígonos, algunos atláteres de este Wilson, muy famosos. Os suena Richard Dawkins, quizás, o si no os suena Richard Dawkins, puede que os suene El gen egoísta. Bueno, pues es un libro muy importante de los años 70. O el concepto meme, seguro que lo habéis leído o sentido. Meme es un concepto elaborado en el texto este del gen egoísta de Richard Dawkins. Meme haría referencia así como los genes se supone que transmiten información biológica, el meme transmite información cultural. Pero en su concepto, en el concepto del sociobiologismo y en concreto en las concepciones de Richard Dawkins, que son ya muy connotadamente, muy radicalmente sociobiologistas, sería aquellos, es decir, hay genes que se dedican aportan información sobre nuestra biología, otros que aportan información sobre nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro carácter, nuestros rasgos mentales, y otros que tienen sobre nuestra cultura, incluso. Y por lo tanto, pues hasta la cultura, la forma de relacionarlos, por lo tanto la historia, tal como ha sido humana, viene muy determinada por esto. Y estos son los memes, ¿eh? Los memes son unidades de información cultural que vendrían de alguna manera codificados en nuestra herencia genética. No son tontos y lo sofistican mucho, ¿eh? Y por supuesto, en la medida que encontraron una oposición muy fuerte y que hay una dura lucha de ideas, son capaces, por supuesto, de darle vueltas a este argumento y hacerlos a veces hasta casi muy comprensibles. Pero bueno, lo dejamos un poquito para más al final. Hay que decir, anticipando ya alguna cosa, algún terreno, que como paradigma para la mayoría de biólogos evolucionistas, esta teoría, la de la sociobiología, es descartada como explicación que sea extrapolable. Es lo que piensan los científicos, la mayoría. El núcleo fundamental de científicos, de biólogos, que se dedican especialmente a la teoría de la evolución, rechazan el sociobiologismo como, no lo aceptan, es aceptado como una rama de la etología. La etología, la ciencia que estudia la conducta de los animales. Y entienden que sí, que hay aspectos, digamos, empíricos de trabajo científico, porque son científicos los que se dedican a eso, que sirve para explicar o complementar, que es una parte de la teoría de la evolución, pero que no se puede de ninguna manera extrapolar ni hacer servir para sacar conclusiones que se deriven. Bueno, el sociobiologismo no es más que una continuación moderna del darwinismo social, ¿vale? Intentar explicar al ser humano en base a sus genes. Y lo que dicen los críticos del asunto es lo que llamaríamos un determinismo biológico, ¿vale? Por lo tanto, carecemos de libertad, libre albedrío, y guerreamos porque están nuestros genes, hay clases sociales porque están nuestros genes, hay ricos y pobres porque hay individuos que son más listos, más capaces, más adaptados que otros, etcétera, etcétera. Bueno, hay estos dos individuos, hay Huxley y Spencer. Hay un cierto declive, hay una época desde que El origen de las especies se publica en el 60 y pico, 1860 y pico, y hasta finales del siglo hay un cierto declive, lo que se llama el eclipse del darwinismo. Es decir, pues como tantos otros, publica lo suyo, hace sus obras, se muere y ahí queda. Por si alguna vez, pero no se desarrolla, no hay un desarrollo lineal. De hecho, siguen siendo predominantes las concepciones lamarckianas, siguen siendo más extendidas un poco en el sentido común, en el acervo popular, de que el acervo popular, no popular, que será creacionista, el de la gente iletrada y tal, pues es el creacionismo, pero digamos dentro de las clases letradas, el lamarquismo sigue teniendo cierta preponderancia. Vale. Somos evolucionistas, no somos creacionistas, las especies, pero es la adaptación que se transmite, no se sabe cómo, pero esas adaptaciones que hace cada individuo las transmite a su progenie. Aparece un individuo que se llama August Weismann, y elabora una teoría que se llama la teoría del germoplasma, del semen, de los gametos, de las células sexuales que sirven para la reproducción. Y dice, no, hay un tipo de células que son diferentes de las células del soma, del resto del cuerpo, que son las que transmiten la información. Entonces, resumiéndolo, claro, estas células son unas células específicas, aparte, es decir, no hay una manera, y en esas células no se codifican o no aparecen reflejadas las adaptaciones que tienen los cuerpos humanos. Por lo tanto, no vale eso de que las adaptaciones se transmiten de generación en generación. Vale, este es una primera recuperación del darwinismo. Él recupera la selección natural, dice no, hay selección natural, hay variación en los individuos y esta variación probablemente se transmite a través del germoplasma, o sea, el semen.
Los espermatozoides eran conocidos desde el siglo XVII, se habían visto en microscopio. El óvulo se conoce desde finales del siglo XIX. Fijaros también, claro, que hay cosas que dificultan ensamblar, que hoy nos parecen evidentes, básicas. Claro que desde la antigüedad se sabía que había que juntarse un hombre y una mujer para que hubiera descendencia. Y claro que había un semen, una cosita ahí que le salía a los hombres y tal, que muy probablemente algo tenía que ver. La gente no era tonta, intuía cosas. Pero, ¿cómo lo explicaban? Bueno, pues porque el semen tiene unos efluvios vaporosos que de alguna manera en la mujer inducen no sé qué. ¿A ti te parece? Hostia, no, pero si no sabéis que había semen, pues no, la cosa es más complicada. O sea, tú ves solo eso, bueno, ya, pero eso cómo actúa, eso cómo se mezcla, cómo genera. Posteriormente, en los siglos XVII o así, se pensaba que el semen, lo que eran los espermatozoides, es que llevaban un hombrecillo nuestro, a imagen y semejanza nuestro, pequeño. Y entonces se metía ahí adentro y de alguna manera con la mujer hacía una mezcla que entre blanco y rojo pues salía rosado. Bueno, es decir, había muchas explicaciones diferentes que nos parecen inverosímiles, pero que hasta finales del siglo XIX, principios del XX, no se conoce bien, no se desarrolla la embriología y no se sabe bien. Por lo tanto, este individuo ni siquiera es capaz de explicar todavía exactamente que no se sabe que los espermatozoides hay un ADN que está inserto en los cromosomas, que se fusiona con el ADN. Esto no se conoce. De hecho, el ADN se descubre en 1953. Por lo tanto, ¿no? Todos esos episodios, esas vueltas que da el conocimiento científico para poder ensamblar conocimientos. Pero bueno, desde entonces, desde este autor, ya muy a finales del siglo XIX, empieza a hablarse de lo que se llama el neodarwinismo, que no es más que un poco la actualización en base a cierto desarrollo de los conocimientos en genética de la teoría de la evolución. Hay otro individuo que hay que mencionar después, que es Hugo de Vries. Hugo de Vries, creo que es un holandés, un poquito posterior a Weismann, que hace una operación muy importante, básica para el desarrollo posterior de la teoría de la evolución, sin el cual la teoría de la evolución estaría coja, que es el rescatar a Mendel, Gregor Mendel. Gregor Mendel es el descubridor de las leyes de la herencia. Es un monje agustino o dominico, no me acuerdo, austríaco, que en el huerto del convento se dedica a experimentar con guisantes. Es fácil experimentar con guisantes porque se reproducen mucho y muy rápido, y por lo tanto se puede obtener mucha información. Y Gregor Mendel, en 1860, coetáneo de Darwin, lo escribe, lo pone en un libro que es olvidado, como tantas otras cosas. De hecho, un científico al que él... Gregor Mendel es un ejemplo hoy en día ya de proceder científico moderno, por la rigurosidad y el método que utiliza. Y porque sus leyes siguen siendo válidas, ¿vale? Por supuesto, ampliadas, desarrolladas, etcétera, etcétera, pero siguen siendo válidas. No se conoce, como os digo, ni el concepto de gene ni el concepto de cromosomas, pero él experimenta y ve de qué manera rasgos diferentes que aparecen en las diversas variantes de guisantes se transmiten y observa que hay ciertos patrones de transmisión de la descendencia y por lo tanto algo ahí pasa. Son 3 leyes, ahora no os las reproduciré porque ni me acuerdo bien de memoria, pero en resumen viene a entender que hay rasgos, esto ya son cosas, ¿no?, que hoy en día son de dominio común, rasgos dominantes y rasgos recesivos, es decir, hay algunos rasgos que tienen preeminencia cuando se juntan con otros rasgos para expresarse. Entiende también que por alguna razón los rasgos se transmiten de manera diferente, o sea, que los rasgos más o menos están disociados entre sí. Que tú tengas ojos azules y piernas largas no quiere decir que tu descendencia vaya a tener ojos azules y piernas largas, puede tener ojos azules y piernas cortas, por decir algo. Que los rasgos se transmiten en unidades de información que se pueden separar y que no se transmiten idénticamente igual. Y alguna otra ley que no recuerdo, es igual. Y la existencia de alelos. La existencia de alelos en genética es, pues esto, como tenemos 2 pares de cromosomas, la mayoría de los individuos, en un cromosoma hay un tipo de información sobre un aspecto y en el otro, sobre el mismo aspecto, hay otro tipo de información, ¿vale? Por eso tenemos pares de cromosomas, no tenemos uno solo. Y esos son los alelos. A veces predominan unos son dominantes, otros son recesivos, o algunos incluso intermedios, unos tienen más penetrancia, unos son más dominantes, otros menos. Bueno, Mendel descubre las leyes de la herencia, pero quedan ahí en un cajón hasta que llega Hugo de Vries y pega
hace un giro, pega un bandazo y dice, no, la teoría de la evolución se explica por las leyes de la genética. ¿Y qué es lo que ocurre para que haya cambios? Y van introduciendo conceptos. Introduce el concepto de mutaciones, pues porque hay cambios, hay mutaciones en los genes que se producen, no se sabe cómo. Posteriormente ya se ha sabido cómo. Radiaciones solares, medicamentos, azar, etcétera, etcétera. Lo que ocurre que entonces hay un pequeño periodo de tiempo en que se atribuye la teoría del cambio, la evolución, a elementos que en medicina se diría teratogénicos, macromutacionistas, grandes mutaciones. De repente, a un individuo, y por la razón que sea, en su información genética se produce un cambio radical, bruto. O sea, hay una transformación ahí de la información que tiene, y por lo tanto el individuo que va a ser descendiente suyo va a ser muy diferente de él. Esto no es así, no existe, y está descartado por la ciencia, por toda la evidencia empírica que hay. Y por lo tanto dejan un poquito de lado, Hugo de Vries deja un poquito de lado el papel de la selección natural. Bueno, pero básicamente por este efecto de cuando uno hace un gran descubrimiento quiere focalizarse en él, o los científicos no están exentos de vanidad, y se produce este asunto. Digamos, lo importante es cómo se van recuperando teorías científicas válidas, se recupera el mendelianismo, se deja la selección un poquito de lado, pero se van incorporando todos los descubrimientos que la genética que se iba desarrollando adquiere. Y de ahí, de ese proceso de desarrollo de la genética, de que si pesa más la selección natural, de que si pesa más la información que contienen los genes, que si los genes son capaces de mutar en muy alto grado o en muy poco grado. En general hoy se sabe que las mutaciones muy grandes lo que producen son monstruos inviables, y son esas, ¿no?, salas de facultades de medicina llenas de tarros con monstruos, ¿no?, que no son viables genéticamente, ¿no?, porque contienen pues alteraciones extraordinarias. La evolución en general, y hoy es sabido, se produce, aunque haya saltos importantes en el registro fósil y cambios a veces radicales, en el terreno de lo genético se produce por cambios pequeños, que pueden producir cambios de forma, de función, de fenotipo que se llaman, pero en general son cambios pequeñitos. Pero eso lo vemos un poquito más adelante. Y ahora toca hablar del siguiente, Dobzhansky. La teoría de la evolución la hemos dejado ahí, ¿no?, que se van discutiendo, van recuperando conceptos, primer tercio del siglo XX, sin grandes avances, y aparece Theodosius Dobzhansky, que publica en 1937 un libro que se llama La genética y el origen de las especies. Este ya es el gran teórico, digamos, es el... de ahí podemos hablar que hasta hoy, o dicho otra vez, sienta las bases de la teoría moderna de la evolución, lo que se conoce como teoría sintética. También se conoce como neodarwinismo, aunque el concepto de neodarwinismo viene de principios de siglo, de Weismann, de Vries un poquito, pero lo que hoy es en día la teoría sintética es lo que publica, es lo que se conoce desde Dobzhansky. Hace una cosa muy sencilla, simplemente pone en pie de igualdad la teoría genética, incorpora la teoría mendeliana de la herencia, más el desarrollo que había tenido durante el primer tercio del siglo XX, y recupera la selección natural, integra las dos en pie de igualdad como mecanismo fundamental de selección de las especies de los nuevos organismos. Se publica y a partir es tan convincente, o está, digamos, tiene un acervo ya empírico de evidencia de pruebas tan importante que es inmediatamente aceptado. Hay toda una serie de autores, algunos de ellos que veremos a continuación, George Gaylord Simpson, Julian Huxley, de la saga de los Huxley, Ernst Mayr, que jugaron un papel muy importante. Es rápidamente aceptada, es discutida, es enriquecida, y se puede decir que el darwinismo, cuando viene a convertirse en el paradigma, es decir, la teoría ya dominante, ampliamente aceptada y no discutida hasta nuestros días, es a partir de 1950, de la década de los 50, cuando ya es plenamente aceptado en el mundo científico de manera generalizada el darwinismo. Ha pasado casi un siglo, un poco menos, 90 años, desde la publicación del origen de las especies de Darwin. ¿Vale? Tres años después, en 1953, se descubre el ADN, Watson y Crick. Premios Nobel, unos años más tarde. Hasta entonces no se conoce exactamente. Ya existe, se sabe que hay espermatozoides, se sabe que hay óvulos. La teoría celular ya desde mediados del siglo XIX. Se ha elaborado el concepto de gen, sin saber exactamente qué es ni de qué está compuesto.
Se han visto los cromosomas se conocen ya. Se ha visto el mecanismo de mitosis y se ha podido visualizar en microscópicos. Y el de meiosis, que es una característica especial, al que le suene, bien, que me perdone que lo repita, pero para el que no le suene, la reproducción sexual, los organismos modernos avanzados nos reproducimos por mitosis. Una célula se divide en dos y en esa división los pares de cromosomas se dividen. Y una va para una de las células y la otra mitad va para otra de las células. Luego en la otra célula se vuelven a duplicar y esos individuos vuelven a tener sus parejas de cromosomas, tal. Pero en ese intercambio, si aquí están los cromosomas de un lado y aquí los de otro, hay un entrecruzamiento en que pasa material genético de un lado al otro. Es decir, que la célula, los cromosomas que venían del espermatozoide y los del óvulo no se transmiten de manera idéntica a las células descendientes, sino que se entrecruzan. Y pasa información del papá a la mamá, de la célula del papá a la mamá y viceversa, ¿vale? Esto es lo que se conoce como meiosis, que es un mecanismo particular de mitosis. Vale, perdonad los que lo supierais ya, pero por quien no haya oído hablar. Y es en 1953 que dentro de los cromosomas se identifica la estructura molecular de los cromosomas, el ADN, la doble hélice de ADN, ¿vale? Famosísimo, en fin, hito de la historia de la ciencia. Para aquellos entonces, y después de que ha aparecido Dobzhansky, y que ya la teoría evolucionista, la teoría sintética que se llama, es aceptada, hay una visión, por supuesto las cosas no están acabadas y no están acabadas nunca, ¿vale? Hay una visión que está, como la genética ha sido la ciencia predominante que más aporta al desarrollo de la evolución, predominan los genetistas de poblaciones, la genética de poblaciones. Porque se ha desarrollado mucho y tiene un acervo de conocimientos y de evidencias muy grandes. La genética de poblaciones tiene unas características, que es que al estudiar poblaciones actuales y estables, se puede entender cómo funcionan las mutaciones, el cambio genético. Y el cambio genético es lento y es muy gradual. Y entonces eso determina, como es predominante y pesa más sobre la definición de la teoría de la evolución, hace que la teoría de evolución sea gradualista, muy gradualista en sus inicios, ¿no? A partir de esos años 50. Lo que se conoce como concepto de gradualismo filético, de fila, de filos, de especies, ¿no? De continuidad. Y gradualismo por eso, ¿no? Por ese avance que se considera que es lento, que es paulatino, que es progresivo, que es acumulativo, lentamente. De hecho, esta concepción gradualista predomina hasta los años 70, en que se produce el otro gran aldabonazo, que os explicaré a continuación, con autores muy potentes y muy conocidos. Ya se puede avanzar que esta concepción viene muy marcada por lo que os decía, por los conocimientos que había en ese momento, hasta ese momento, en genética, y especialmente en genética de poblaciones. Y a los genetistas no les gustaba y les descolocaba el hecho de que se dijese que había a veces cambios bruscos, saltos bruscos en el registro fósil, que atribuían a incompletitud del registro fósil, o veían imposible, ¿no? Consideraban que los grandes saltos debían ser causados por por mutaciones gigantescas muy grandes que por lo general provocaban monstruos que no tenían viabilidad y por lo tanto no se podían transmitir. No es así. Luego la evidencia empírica ha demostrado que la cosa es un poquito más compleja, ¿vale? Como veremos a continuación. Y sobre todo había un gran problema en esta concepción del gradualismo. Tiene es decir, del cambio pequeñito, lineal, poco a poco. Y es que el mismo registro fósil también dice otra cosa, que es que desde que empezamos del origen de la vida se ha ido ramificando, formando un árbol frondosísimo, que ha habido una modificación de especies tan extraordinaria que no se podrían explicar por el hecho de que hubieran unas cuantas especies que sí, han ido cambiando, se han ido mutando, pero bueno, si había 5, pues seguirían habiendo 5 especies, o 10, pero no miles, millones, en todo el reino animal, ¿no? Desde las bacterias hasta los seres más complejos. Entonces, el gradualismo no da cuenta de esta diversificación del árbol de la vida, ¿no? de la especiación, concepto muy importante en teoría de la evolución, la especiación. Especiación quiere decir cómo se forman nuevas especies que no existían antes, en base a las anteriores. Y quiere decir que donde antes había una, de repente hay 2, 4, 8, se multiplican exponencialmente. Y esto es lo que se conoce, es el concepto de especiación, o un concepto más técnico, pero que
viene a querer decir esto que es la cladogénesis. Permitidme que, a ver, estos apuntes así que pueden parecer un poco pedantes, pero si leéis cosas de teoría de la evolución, se pierde uno si no entiende el concepto de este, ¿no? Y cladogénesis quiere decir esto. Clados son especies. Grupos especiales de vida, especies, que la especie es aquel conjunto de individuos, organismos que se cruzan entre sí, pero no se puede cruzar con otros, ¿vale? Que no tiene descendencia si se cruza con otros. Bueno, pues estos son las especies, los clados. Y entonces la teoría de la evolución tiene que explicar, porque el registro fósil se lo indica, luego la biología molecular también se lo indicará, pero de otra manera y posteriormente, tiene que explicar cómo hay esa explosión de vida, cómo de pocas especies que hay originalmente, unas cuantas células, unas cuantas bacterias, no sé qué, aparecen seres tan complejos como han ido apareciendo. A pesar de las extinciones masivas que también han ido habiendo a lo largo de la historia, que han habido 4 o 5, ahora está habiendo una actualmente por efecto del hombre, pero a pesar de eso, la ramificación de la vida es enorme. Y entonces, claro, este gradualismo, esta explicación es deficiente y necesita aportaciones nuevas. Ahí aparece el siguiente héroe de nuestra exposición, que es Mayr, Ernst Mayr. Este es una voz disonante no solo respecto al gradualismo, sino incluso al propio Darwin. Ya los científicos, que ya empiezan a tener mucho conocimiento, hasta se atreven a negar al padre, ¿no? Freudianamente, se atreven a contestarle, y Mayr aporta una serie de soluciones, la mayoría de las cuales no son aceptadas hoy en día, pero alguna de ellas sí, que será recogida posteriormente. Mayr sigue teniendo una visión gradualista, dice los cambios son de gradualismo filético, poco a poco, linealmente, pero no se producen en individuos. Hostia, ¿qué quiere decir esto? Si no lo hemos comentado hasta ahora. Darwin dice, pues los individuos hay algunos que presentan variantes, y si están mejor adaptados, estos proliferarán o generarán más descendencia que los que están al lado suyo, que no están tan bien adaptados, y tendrán más facilidad para generar descendencia, y eso de alguna manera al final se impondrá. Entonces aquí hay un salto del considerar la evolución como un mecanismo individual a un mecanismo poblacional. Es decir, para que se formen nuevas especies, un determinado cambio, variación genética, tiene que afectar o estar extendido a un determinado grupo de población más o menos amplio. Esto parece sutilezas ya de los que uno entra. Bueno, no son fáciles de comprender a la primera vez, o no se hace uno exactamente la idea de cómo puede ser. Y si hasta entonces, ahora aparecen dos conceptos nuevos también, yo sé que son palabrejas y tal, y que en la primera vez nunca se te quedan, pero en la segunda o la tercera se te acaban quedando. Propone, en primer lugar, que la especiación es poblacional, cosa que hoy en día ya es aceptada, aunque no sea la única forma en que se produce la evolución, pero es imprescindible concebir que hay grupos de población que son los que producen la aparición de nuevas especies, la separación de especies anteriores, sino que dice que además para esto es necesario que sea alopátrida, es decir, que estén en otro nicho ecológico, en otra zona geográfica. Y Mayr dice, no hay ninguna forma de evolución que no se produzca si un grupo de una población de una especie determinada no se va a otro sitio y allí, por el relativo aislamiento genético que se produce, evoluciona de otra manera, a través de los mecanismos que tiene la genética para producir mutaciones, cambios, etcétera, etcétera, y entonces ahí esos individuos que ocupan un espacio simplemente porque está alejado de los demás o porque además de estar alejado tiene algunas características como nicho ecológico que lo diferencian de los demás y favorece ciertas adaptaciones diferentes. Es muy radical y dice que la evolución solo se produce así, ¿vale? Alopátrica, de alos, otra cosa diferente, patria, zona. Bueno, la evolución normal, digamos, pues el otro concepto es el de simpátrico, poblaciones que están en un mismo ecosistema, en una misma zona, más o menos amplia, pero sin grandes variaciones. El propio Darwin, en su libro original, El origen de las especies, esta teoría no le parece que sea por dispersión geográfica que hay evolución de las especies, pero bueno, el padre ya dijo lo que tenía que decir, las 2 o 3 grandes cosas que siguen siendo aceptadas. El estado actual, llegando a la actualidad hoy en día, el estado actual de las cosas es que se produce evolución, es aceptado y se conoce y está probado que se produce evolución tanto simpátrica en una zona determinada, compartida, poblacional, como en zonas muy alejadas geográficamente, como en zonas compartidas pero relativamente periféricas, es decir, que se complejiza, se amplía
y el mecanismo de la teoría de la evolución exige que se vayan integrando las diversas aportaciones que cada uno de estas figuras señeras de la teoría de la evolución van aportando, ¿no? Hay que decir, antes de seguir y antes de dar paso a los siguientes grandes, hemos hablado de Dobzhansky, que es el padre de la teoría moderna, de la teoría sintética, el que integra estos dos grandes componentes, genética y selección natural. Hemos hablado de Mayr, que empieza a introducirlo del concepto de poblacional, de que quizás hay que tener en cuenta que para que se produzca evolución tiene que haber separación geográfica, tiene que haber división de poblaciones y que se creen estas subdivisiones que favorezcan el aislamiento y por lo tanto una evolución diferencial. Luego pasamos a los años 70, en que se produce el gran cambio con el gradualismo filético. Pero vale la pena hacer un apunte sobre el concepto de selección natural, porque ofrece mucha confusión y también está lleno, digamos, de sobreentendidos o de conceptos hoy en día muy extendidos que la selección natural, es decir, la evolución de las especies, no sigue ningún plan preestablecido, no hay ningún diseño detrás de él, es oportunista, es decir, que entre las opciones que le ofrece la evolución biológica y la aparición de diversas especies, solo ejerce de presión para favorecer en un medio ambiente determinado, en un ecosistema determinado, que favorezcan algunas. No tiene ningún propósito, no se le puede asignar ningún papel creador. De otra forma sería de rondón aceptar el creacionismo o aceptar lo que ya no los inteligentes sino los idiotas que hoy en día defienden sobre todo en Estados Unidos, ¿no? el diseño inteligente, ¿no? que es la forma, el concepto hoy en día de reintroducir no versiones anticuadas de la evolución, sino del creacionismo. Pues el diseño inteligente, pues esto. Hay un ser creador y tal cual que es muy hábil, que es un ingeniero, un técnico finísimo, que lo que hace es que, aunque no se note, aunque sea solo en última instancia, pero actúa de alguna manera. Ya creó ahí o metió de alguna forma, si es en los genes, vale, pues es en los genes, habéis demostrado que existen, vale, sí, no, pero él ya los hizo de manera que las cosas funcionaran como tienen. Bueno, pues no. Y también de manera absolutamente extensa, unánime entre los biólogos que se dedican, saben que no hay nada que haga obligatorio que el ser humano existiera. Y el que dice el ser humano que existiera ninguna otra clase de especie, ¿vale? Es azarosa y actúa como actúa. Además, teniendo en cuenta que, claro, que los más guapos, los más altos y los más fuertes lo pueden ser en un momento determinado, pero de repente la historia natural, la historia del mundo, es la historia de grandes cambios, algunos de ellos catastróficos y otros incluso súbitos. Catastróficos progresivos y catastróficos súbitos. En lo que antes era adaptativo, de repente se convierte en absolutamente inviable para la supervivencia. Por lo tanto, la selección natural tampoco eso, no puede tener ningún plan porque hasta ella está, es decir, el medio ambiente, que es el que ejerce la presión, pues está sujeto a cambios absolutamente impronosticables, ¿vale? O sea que hay que tener en cuenta eso. La selección natural, pues sí, un nicho en el que muchos individuos compiten por unos recursos, pero también medios ambientes que son absolutamente cambiantes. Extinciones masivas, pues creo que son 4 más la actual 5, o 5 más la actual 6 que han ocurrido, ¿vale? Y por lo tanto, especies y ciertos reinos, ciertas clases de animales han desaparecido para siempre. Y otras quedan absolutamente secundarias. Nosotros venimos de una rama, en tiempos de los dinosaurios, venimos de una rama de mamíferos insignificantes que dan lugar a nuestra especie actual, que en su momento eran una especie muy menor y que competía con grandes dificultades, y que por la extensión de los dinosaurios parece que empiezan a poder proliferar en un medio ambiente posterior cambiante, ¿vale? Estos son conceptos que hay que tener claros, que parecen sutilezas, pero que, digamos, combaten contra esa visión lineal, direccionada, diseñada, como si hubiera eso, ¿no? Una especie de intencionalidad o inteligencia previa que empuja las cosas en un momento determinado, que es muy
antropocentrista, ¿no? Es muy nuestra porque es muy de creernos que somos la rehostia y que somos eso, somos el fin de la creación y que todo estaba dirigido para producir estos individuos tan sofisticados, ¿no? Que encima son inteligentes, tal y cual. Bueno, pues es perfectamente posible pensar desde el paradigma, al menos el dominante en la biología, que somos un azar como cualquier otro. O se podría explicar de otra manera. No somos los reyes de la creación, no son las bacterias, que proliferan, que están aquí por todas partes y que cuando nosotros desaparezcamos, ellas seguramente se nos habrán cargado en alguna de estas, si no se nos carga antes algún misil o alguna otra catástrofe de tipo geológico, y ellas seguirán estando, seguirán existiendo. Incluso esos conceptos, ¿no?, de quiénes son los organismos más importantes carecen de sentido, al menos desde el punto de vista de la ciencia, de la biología, de la teoría de la evolución. Dicho esto, en 1972 aparecen dos monstruos de la teoría de la evolución, dos biólogos, que son Niles Eldredge y Stephen Jay Gould. Gould suena mucho, al menos para los que han leído del asunto. Son dos norteamericanos. Gould muere a los 60 años, en 2002, muere de un cáncer. Tuvo primero uno que se salvó y luego le tocó otro. Es judío, de padre judío no practicante, marxista, y él es un tipo que se considera de centroizquierdas, que en su juventud está implicado en lo que en Estados Unidos llaman los ambientes liberales, politizados y implicado en las luchas sobre todo por los derechos, por la lucha antirracial, ¿no?, por los derechos de los negros, de las mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, es probablemente el biólogo más conocido en el mundo después de Darwin, al menos, o el biólogo del siglo XX, porque publica mucho, porque publica de una manera divulgativa y es muy recomendable leerlo y leer todo lo que hace. Sin embargo, estos dos son también unos fans terribles de la biología y quieren dejar su huella. Y pegan un aldabonazo a lo que era hasta el momento el acervo de conocimientos de la teoría de la evolución. Y ellos publican un texto en el que defienden lo que se conoce como la teoría del equilibrio puntuado. Es una mala traducción, por lo que he leído en el autor que he seguido más para preparar esta charla, que hay un Francisco J. Ayala, Francisco José o Francisco Ayala, que es un españolito que en los años 50 y 60 se fue a Estados Unidos y es un reputado, eminente biólogo evolutivo que tiene mucho que ver con el desarrollo de la genética contemporánea y con las elaboraciones, que ha hecho aportaciones muy importantes desde el punto de vista de la genética a la teoría evolutiva moderna. Él dice que es una mala traducción, que eso del equilibrio puntuado quiere decir equilibrio interrumpido, o equilibrio pautado, o equilibrio a periodos, y luego periodos en los que hay cambios grandes, saltos adaptativos importantes. ¿Qué hacen estos? ¿Cuáles son básicamente qué vienen a decir o qué vienen a discutir de lo que se concebía hasta entonces? Critican el gradualismo. Es decir, no es posible, el gradualismo no puede explicar, primero, la variedad tan grande de especies que hay, lo que os decía, ¿no?, esa evolución en árbol, y después no puede explicar los saltos que hay en el registro fósil. En el registro fósil vale que es posible que sean simplemente dificultades, ¿no?, de que limitación de recursos y quizás si se completara fuera más gradual. Pero para dar respuesta a lo que dice el registro fósil actualmente hay que explicar ciertos saltos grandes que se producen. Entonces ellos son defensores de una especie de vía intermedia entre la simpatría, que era aquello de la evolución se produce en una zona geográfica determinada, donde hay una población más o menos pequeña, y la alopatría de Mayr, que era decir, no, tienen que ser espacios geográficos nítidamente, claramente diferenciados, en los que el flujo genético sea casi imposible. Gould y Eldredge dicen que se produce sobre todo la evolución en espacios periféricos de una población mayor. En poblaciones de amplia difusión, de difusión geográfica amplia, pues habría zonas en las que, aún habiendo un cierto flujo genético, pero por otros mecanismos que tiene la teoría genética, que tiene la genética, se iría produciendo una variación en la frecuencia de los genes,
genes iguales al resto de la especie, pero que empiezan a acumularse algunos de manera concentrada, específica en ciertas poblaciones. Y esas poblaciones periféricas serían las que darían lugar a la generación de nuevas especies, acabarían siendo disociadas, acabarían siendo incapaces de mezclarse, de fecundar y por tanto de tener descendencia con otras, y por tanto darían lugar a nuevas especies. Siguen defendiendo, mantienen que efectivamente los cambios genéticos son pequeñitos, no es necesario, que pequeños cambios pueden dar lugar a grandes cambios fenotípicos, el gen es el material genético y el fenotipo es la apariencia a lo que da lugar, ¿no? En qué se transforman esos genes, que cambia en función del medio ambiente, de la historia biográfica del individuo, etcétera, etcétera. Dice que no es necesario pensar en macromutaciones, que los cambios son graduales, pero que se producen en poblaciones, es decir, insisten y añaden argumentos para defender no la selección individual, sino la selección por poblaciones. ¿Vale? Para que haya una especie que se provoque, un cambio genético debe ser transmitido, compartido por una población, por un número suficiente de individuos que le permita prosperar. Y este es el gran cambio, esta es la gran heterodoxia de Stephen Jay Gould, que se produce en los años 70, introduce algún concepto nuevo, no tiene demasiada importancia, como el de heterocronía. Y claro, en esencia vienen a ser la necesidad, que se hacía cada vez más evidente, no exenta quizás de la vanidad de querer ser en ello su teoría nueva, que marcase diferencias, ¿no?, respecto a las anteriores, pero de explicar esta discrepancia, esta disociación que hay en el registro fósil sobre todo, ¿no? Bueno. Hacia el final de su vida, poco antes de morir, Stephen Jay Gould publica un libro que se llama La estructura de la teoría de la evolución. Aquí es un poquito ya más conciliador con el gradualismo filético y llega a aceptar y decir, bueno, no, creemos que la teoría de la evolución comparte ambos caminos para explicar la generación de especies. El gradualismo filético, es decir, un camino lento, paulatino, en que unas especies se van transformando en otras, y el cambio saltacionista, el cambio brusco, en que por esos mecanismos de especiación peripátrida, ¿no?, de especies que están en la periferia, a través de pequeños cambios genéticos, se va produciendo el aislamiento que impide que se reproduzcan entre sí y aparecen nuevas especies. Aceptan que se producen, que los dos mecanismos funcionan para explicar la teoría de la evolución. Esto es un poco pesado, lo sé. La otra novedad, o la otra cosa que los hace un poquito enfants terribles, es que el concepto de selección natural lo ponen un poquito, no lo niegan, pero lo ponen un poquito en solfa. O digamos que para ellos dejaría de tener la importancia fundamental que se le atribuye hasta entonces en la teoría de la evolución. Hay que decir que hoy en día el paradigma sigue siendo aceptar los dos conceptos básicos de Darwin, al menos es lo que dicen la mayoría de biólogos. Variación de los individuos a través de mutaciones, deriva genética, intercambio, etcétera, etcétera, y selección natural. Para ellos, sin embargo, sería mucho más importante, por una serie de argumentos que ahora sería prolijo de explicar, los cambios genéticos que se producen, los mecanismos que hacen que los individuos deban adaptarse a diferentes nichos ecológicos y la influencia que eso determina en la evolución que han de tener. Y ponen en solfa otro concepto muy extendido, muy común, que es el del adaptacionismo. Decíamos, para que haya selección natural, la selección natural actúa seleccionando a aquellos individuos más adaptados. Bien es verdad que decíamos, matizábamos, que eso de la adaptación, ¿qué quiere exactamente decir? Porque claro, en las teorías, digamos, al uso, las teorías predominantes hoy en día, ¿no?, de las clases dominantes, para el capitalismo, pues ¿quién es el individuo más apto? Con el que se hace rico. ¿Por qué? Pues porque es más listo, tiene más habilidades, un tío que se dedica a lo que tiene que dedicarse en vez de perder el tiempo en tonterías, ¿no?, y se dedica a maximizar su beneficio, sabe cómo funcionan las cosas, conoce. Bueno. Esto sería el adaptacionismo, ¿no? Y trasladado al adaptacionismo social, pues sería. Pero claro, ellos dicen, no, esto del adaptacionismo es que en realidad nos hemos dado cuenta, a través de los estudios de genética molecular y del registro fósil, pues que no se trata exactamente de que estés más adaptado. Primero, por la imprevisibilidad del cambio medioambiental. Luego, porque nosotros nos creemos los reyes del mambo, pero no, hay especies
que eran mucho más potentes que nosotros, mucho más fuertes y mucho más rápidas y adaptadas, y desaparecieron cuando dejaron de estar adaptados. Y no hay una capacidad de cambiar de la noche a la mañana, ¿vale? Bueno, es estas cosas que íbamos comentando, que hemos ido... pero bueno, acaban reconociendo, digamos, reconciliándose un poquito con el gradualismo filético, con ese cambio más lento. No niegan el papel de la selección natural, finalmente, pero consideran que la selección natural, por así decirlo, no explicaría. Intervendría en la generación de especies, pero que no sería la explicación. En una palabra y en resumen, vendría a ser una explicación un poquito más internalista, más debida a las capacidades de variación genética que tienen los individuos y a cómo éstas se van expresando en interacción con el medio ambiente, ¿vale? Esta es una corriente hoy en día que sigue existiendo, hay un paradigma dominante, pero es una corriente que está teniendo desarrollo en teóricos como Tim Ingold, etc. Bueno, y aquí acaba un poquito la historia más actual del desarrollo de la teoría de la evolución. Lo que el estado actual es el que os he ido mencionando, explicando en estos... a medida que iba explicando un poquito el desarrollo de la teoría. Hay alguna cosita ya para acabar, ahora ya sí, de conceptos sueltos. Pues llevo una hora, ¿no? Creo aún puedo decir digo alguna cosa más o paramos ya. ¿Sí? Son ya cosas más aburridas, pero son de conceptos que iréis viendo cuando leáis cualquier cosa de estas. No tanto en este libro, aunque algún concepto sí aparece, pero que sí ya son importantes para entender la teoría de la especiación, ¿no? O sea, el mecanismo concreto en que se produce el cambio de especies, y hacer algún salto hacia el presente para algunas cuestiones que de sentido común, de divulgación científica, pues se conocen, han cambiado últimamente, y que también salen al paso pues algunas de las interpretaciones o utilizaciones que se hacen de la teoría de la evolución, pues en relación a las razas, en relación a la diferencia entre los individuos, en relación al papel de los genes, etcétera, etcétera, ¿no? Por mencionar solo algunas curiosidades, ¿eh? En todo esto os he dicho que hay un papel muy importante. La biología molecular lo cambia todo. La biología molecular es después del descubrimiento del ADN y de las técnicas de secuenciación del ADN y de las complejísimas perrerías que son capaces de hacer en el laboratorio, manipulando cromosomas, genes, etcétera, etcétera. Y también del estudio de las proteínas. Hay una cosa, en el 1968, hay un Kimura, un japonés, que acuña el concepto de reloj molecular. El reloj molecular es la capacidad que existe de, observando algunos elementos de las células, proteínas, pero sobre todo genes, de observar las tasas de cambio. Nuestros genes sufren mutaciones sí o sí. Y además sufren mutaciones con una tasa de cambio bastante regular. No con una precisión matemática, no una exactitud exactísima, pero bastante. Y siguiendo y estudiando el laboratorio y comparando hasta donde nos es dado obtener ADN de especies antiguas, comparar los cambios y conociendo esas tasas de cambio poder establecer cronologías que nos llevan pues desde pues en la línea evolutiva filética humana, pues Homo habilis cuántos años hace que existía, o Homo erectus tal, o Australopithecus, y así en cualquier línea celular de cualquier otro mamífero, insecto, lo que fuera. Eso es lo que es el reloj molecular, que es dependiente sobre todo de los grandes conceptos de biología molecular. La biología molecular ha sido el último gran, digamos, cierre, el último gran aldabonazo, el último gran respaldo de la teoría evolutiva, si había alguna duda al respecto, porque habla la biología molecular sobre todo de la unidad de la vida. Una vez que se ha descubierto el ADN es igual para todos los organismos vivos. El ácido desoxirribonucleico, que es lo que conforma los cromosomas, codifica las proteínas, que son las que estructuran la célula, las que dan estructura a la célula y las que organizan la vida de la célula, para todo, para moverse, para extraer energía, etcétera, etcétera, para formar parte de sus estructuras. El ADN está compuesto de unas unidades fundamentales que se llaman nucleótidos: adenina, guanina, citosina, timina, y cada 3 nucleótidos codifican una proteína. Y resulta que esta codificación es exactamente igual en todos los seres vivos, desde la primera célula hasta el ser humano. Es una manera de demostrar, de manera científica, que provenimos todos
O sea, que la evolución de las especies efectivamente viene desde un ancestro común que podían ser un grupo de células en un mar arcaico hasta la actualidad actual. Y que fruto de los cambios genéticos, de mecanismos múltiples que ahora sería prolijo explicar, mecanismos de duplicación, mecanismos de fusión, en fin, los genes van creciendo, se produce una cosa que es fundamental para la evolución, que es que haya un cierto acervo genético, que haya una gran variedad genética, que esa posibilita en las especies o en las fila, en los reinos animales que hay más variabilidad genética, hay más evolución y hay más generación de especies, es decir, hay más posibilidad de que una mutación implique pues, un cambio adaptativo favorable o lo que fuera. Es decir, aquí hay una cuestión que no es meramente filosófica, sino que es de conocimiento científico de detalle. Habéis oído que hemos utilizado, bueno, pues es muy importante esto de la biología molecular porque explica, certifica o garantiza la unidad de la vida biológica, ¿vale? El ADN codifica las mismas proteínas en nosotros que en una cianoficia, una bacteria miserable que ande por ahí en una charca, ¿vale? He utilizado conceptos de filogenia, ontogenia, no quiere decir más, ontogenia es el desarrollo de un organismo, uno. Nosotros, pues desde que nacemos hasta que morimos, o una bacteria, o un perro, un gato, filogenia sería el desarrollo de la especie. De la especie, y luego, ampliando el concepto, hay el concepto de cronoespecies, que serían las especies anteriores, digamos que están más emparentadas directamente con nosotros, de las que formamos una línea evolutiva. Existen líneas evolutivas y existen ramificaciones, ¿vale? Pues las cronoespecies o la filogenia sería ver nuestro antepasado inmediatamente anterior y de ese ver el anterior y tal. Esto es la filogenia, el desarrollo evolutivo histórico a largo plazo. Hay algo que ya os he explicado antes, sobre el concepto de selección natural, va muy vinculado a un concepto que es el de eficacia biológica o adecuación darwiniana. Esto, digamos, en los científicos de izquierda causa ese malestar si no se define bien y no se matiza, porque viene a encajar muy bien con los que quieren utilizar ese concepto para decir, no, la sociedad, siempre van a buscar la sociedad. Pues el capitalismo es natural o las sociedades de clases son lo natural. ¿No habéis visto los animales? Se pelean, si el más machote es el que se lleva la hembra, si el más fuerte es el que se impone. Y entonces dicen, no, es que no es exactamente así. Es que a veces es incluso al revés. Porque mira, un grupo de bacterias miserables que eso no es ni vida, pues son capaces de cargarse una población mediante una infección que son incapaces de controlar. Pues mira, que no tienen ni músculos, son celulitas de mierda. Por poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Y luego, sobre todo, porque los científicos más de izquierda se niegan sistemáticamente, al menos los más actuales, a que la sociedad humana se explique por los genes. Pero eso ya se entra en otro asunto, que será en capítulos posteriores y eso, y ahora sería liar mucho la cosa. No creo que valga mucho la pena entrar en los mecanismos de variación hereditaria. Ya he mencionado algunos. Hay las mutaciones que se producen a tasas, por las radiaciones ultravioletas, porque sí, por azar, por errores en las copias que se producen, ¿no? En las mitosis, la división celular, hay errores y se siguen una tasa más o menos regular. Esas mutaciones, esos cambios pueden producir un tipo de cambio que sea significativo en la función o en el organismo de un individuo. Algunos no lo son. Otros son desadaptativos y desaparecen, pero algunos lo son. Hay la recombinación cromosómica que os explicaba antes, ¿no? En la que la información genética que se obtiene del padre y la madre se entremezcla, ¿vale? Eso Mendel ya lo sabía. Observaba que de alguna manera los rasgos se transmiten, pero no se transmiten en bloques, sino que se transmiten de manera separada, o al menos ciertos tipos de rasgos se transmiten de manera separada de los antecedentes. Hay mecanismos, los hemos mencionado, mecanismos de migración genética, pues que tienen que ver con la dinámica de las poblaciones, cómo se distribuyen. Hay uno, por ejemplo, que es la deriva genética, por poner un ejemplo, que es el que explica que los vascos tengan un RH negativo mucho más frecuente que otras poblaciones del entorno. No cambian, digamos, la frecuencia de esos genes en la especie, pero sí que provocan una frecuencia diferente, mayor o menor en una población determinada. Esto había recientemente, hace unas cuantas semanas, un artículo de uno de los grandes genetistas que murió hace muy poco, que es Cavalli Sforza, un italiano, un señor que murió con 90 y tantos años, que era muy combativo, era muy, digamos, políticamente muy de izquierdas, vamos a decir, un genetista muy reconocido,
que era de los que, junto con otros como Richard Lewontin, Gould y tal, habla de la unidad de la especie humana y combate y critica el racismo. Critica el concepto de raza y explica cómo genéticamente no se sostiene de ninguna manera el hecho de que se hable de razas, a pesar de diferencias aparentes, formales, en el color, formas, etcétera, o ciertos rasgos. Hablan de la absoluta, en base pues eso, al desarrollo de la biología molecular y el poder conocer y haber finalmente, además, secuenciado el genoma humano al completo. Sabéis que eso hace una década, un poco más de una década, lo tenemos secuenciado y conocido. Y eso permite hacer en genética de poblaciones, conocer las diferencias entre los individuos de todo el mundo. Con esos estudios se dice, no, es imposible, viendo los genes, decir quién es negro, quién es blanco, quién es japonés, quién es no sé qué. Y dice, bueno, pues si tú analizas los genes, pues hay mucha más diferencia. Dentro de eso, cada individuo tiene diferencias con los demás. No hay ninguno igual, salvo los gemelos homocigotos, pero no los mellizos, pero pues estudiando las diferencias dentro, por ejemplo, de los individuos de una misma raza, pues es perfectamente posible que tú y yo tengamos más diferencias genéticas que tú con un negro, o con un no sé qué, o con un indio del Amazonas. Es perfectamente posible. Por lo tanto, ¿de qué coño de razas estáis hablando? Los que habláis de razas, porque tendríais que demostrarlo, tan cientifistas que sois, tendríais que demostrarlo científicamente con evidencias de laboratorio. Pues no. Resulta que tú y yo podemos tener más diferencias genéticas que las que tú puedas tener con un japonés. Por lo tanto, las diferencias luego de apariencia, de color, de piel, son absolutamente accesorias. No puedo resistirme a mencionar solo un concepto, que servirá sobre todo para las sesiones posteriores, de un antropólogo francés que es Maurice Godelier, un gran antropólogo. Esto ya pertenece pues, a cuando se empieza a hablar de la sociedad humana, a cuando el ser humano ha adquirido moderno sus características, cuando se separa de sus determinaciones genéticas, biológicas y desarrolla una ética, una cultura, desarrolla la sociedad. Godelier dice, sí, es verdad, los deterministas son muy listos y dicen que el hombre vive en sociedad. Dice, pero lo dicen de una manera como si el hombre viviera en sociedad al igual que los chimpancés. También los chimpancés viven en sociedad y algunos otros mamíferos viven en sociedad. Dice, la diferencia fundamental estriba en que el ser humano no vive en sociedad. El ser humano crea su sociedad. ¿Qué puede querer decir esto? Pues que, por poner el ejemplo más cercano, más emparentado genéticamente con nosotros, los grandes primates, los chimpancés, su sociedad sí que viene muy determinada, sí que es muy poco flexible, sí que viene muy determinada por ciertos rasgos biológicos. La nuestra no viene determinada en absoluto por nuestros rasgos biológicos. Más allá de que es cierto, como decía uno de estos, hombre, si el ser humano hubiera evolucionado de forma que midiera 6 pulgadas, probablemente no existiría sociedad humana. No se trata de negar nuestra biología, pero simplemente ponerla en el lugar que corresponde y no querer extrapolar, como quería Darwin, como no querían tantos, sacar conclusiones donde no se deben sacar. Y para acabar ya, ¿vale? Ahora sí, en serio. En los años 70 hay este gran altabonazo de Stephen Jay Gould y Eldridge, lo de la teoría del equilibrio puntuado, que ha sido, como todas las anteriores, matizada, recolocada y vuelta a sintetizar, ¿no? Pues en base al desarrollo del resto de disciplinas que intervienen en la materia, tomando aquellas ideas interesantes que os decía, pero en los mismos años 70 hay el asunto que es la recuperación, el renacer del darwinismo social, del antiguo darwinismo social, que ya es coetáneo con Darwin, con Herbert Spencer, y es lo que se conoce como sociobiología. La sociobiología de Wilson, de Edward Olson Wilson, y de algunos individuos como Richard Lewontin, que es el de no está en los genes, el del concepto de los memes. Este es un debate con la derecha política, puesto que tiene una inspiración, unas conexiones además muy evidentes y muy directas, sobre todo en Estados Unidos, que es donde florece, con las concepciones conservadoras y fijistas del tipo de sociedad en el que vivimos. En esencia, el ser humano es así porque es así, ¿vale? Porque no Dios, cuidado, no, somos científicos. No, somos evolucionistas, porque hay unos genes y los genes demuestran que
sabemos una barbaridad. Los genes producen una de proteínas tremendas. Somos capaces de establecer correlaciones entre un montón de rasgos y ciertos genes. La sociobiología hace varias piruetas para intentar justificar muchas cosas de las características humanas. Aquí se produce un combate muy fuerte, radical, que lleva, como os decía, a que de hecho no es la sociedad, la sociobiología sería predominante. Hoy en día se hace una encuesta, preguntas, pero incluso, quiero decir, entre gentes de izquierda. Muy probablemente hay una concepción determinista, muy fijista, que nos viene muy determinadas, ¿no? A la que te puedes oponer, pero a la que te opones a veces, te opones a la sociedad con cierto fatalismo diciendo, bueno, yo me opongo porque moralmente me opongo a la injusticia, pero sé que el ser humano es un cabrón. Esto es sociobiologismo, esto es determinismo. Esto es entender que predomina un cierto rasgo. Porque, como decía Richard Lewontin decía, bueno, ya sí, el ser humano es capaz de hacer guerras y sanguinarias, mucho peor que las de los animales y tal. Pero ¿por qué quieres solo ver eso y no quieres ver el altruismo, no quieres ver la bondad humana? ¿Por qué no quieres ver las relaciones entre padres e hijos, entre comunidades? ¿O por qué no quieres ver años, décadas de comunidades? O sea, ¿por qué una de esa dualidad, por así decirlo, de esos rasgos, es el que para ti resulta determinante? Porque si fuera así, pues hubiera dejado de existir la especie humana, por decir algo, ¿no? Por utilizar argumentos que, como veis, estos son muy de sentido común, ¿no? Bueno, pues el sociobiologismo insiste, sofistica el argumento y se mete en asuntos muy importantes. Asuntos muy importantes que han sido rebatidos empíricamente, en base a evidencias científicas, y afortunadamente son estas refutaciones aceptadas no solo por 4 locos marxistas biólogos o genetistas, sino por el grueso de la comunidad científica que cree en la teoría de la evolución, sean políticamente de donde sea. La sociobiología, en el campo de la biología, está reducida al estudio de la etología, es decir, del comportamiento de los animales, y no se acepta como explicación, como extrapolación a nada que tenga que ver con la política, la cultura o la sociedad humana, en cualquier aspecto. No obstante, no está de más mencionar que la sociobiología, por ejemplo, tú durante varias décadas ha tenido un gran predicamento en estudiar el CI, el coeficiente intelectual. ¿Por qué? Pues porque es la manera que encontraron de establecer diferencias entre los seres humanos. ¿Qué diferencias? Pues los más listos y los más tontos. Lógicamente, si hay unos más listos, coño, pues se lo montarán mejor, ¿no? Prosperarán más, llegarán más arriba, ganarán más, ¿no? Si es que eso es hasta eso es una perversión, porque claro, ganar más es signo de ser mejor, de ser más listo. O eso que es exactamente ese concepto. Puede ser otra cosa, ¿no? Si eres más listo, a lo mejor optas por otras vías, pero claro, todo está muy contaminado. Pero bueno, ellos dicen, no. El CI, el coeficiente intelectual, que es una cosa que desde principios del siglo XX se puede medir, hay estadísticas hechas, recogidas, hay test y tal, que intentan recoger la inteligencia humana y ciertos aspectos de la inteligencia humana. Y por lo tanto esto es lo que determina tal. Dan una vuelta de tuerca y se hacen muy enrollados y quieren tener una apariencia de izquierda y dicen, no, los seres humanos somos iguales al estilo que determinó la Ilustración, que se rebeló contra el feudalismo y contra las castas y contra las diferencias por sangre y nacimiento. No, todos los individuos han de ser iguales, como dice el capitalismo, el liberalismo en sus orígenes. Deben desaparecer esas diferencias y que luego haya igualdad de oportunidades. Y dentro de esa igualdad de oportunidades, pues ya los más listos ya prosperarán y los más tontitos pues ya os aguantaréis y recogeréis la basura, ¿no? Pues este es un argumento del sociobiologismo que dice, no, todos los individuos han de tener igualdad de oportunidades y la sociedad se la ha de proporcionar, básicamente a través de los estudios, a través de poder ir a la escuela. No hace falta que os explique que es muy difícil, incluso que en una sociedad desigual, que todas las escuelas enseñen igual, y los ambientes, los entornos, las familias, pero bueno, vamos a aceptar que eso fuera así. Vamos a aceptar que eso fuera cierto y que con el mero hecho de ir a la escuela tú ya estás en igualdad de condiciones que el hijo de un señor de Pedralbes. Y luego eso lleva a la meritocracia. Por lo tanto, pues los que sean más listos sacarán mejores notas, irán a las universidades, les aprovechará más ir a la universidad y serán más capaces luego en el futuro. Esto se basa en un concepto del coeficiente intelectual. Pues bueno, hasta eso hay publicaciones, libros y estudios muy serios que ponen en duda no solo el concepto de coeficiente intelectual,
sino mucho más allá incluso de que el coeficiente intelectual sea hereditario. Porque claro, el sociobiologismo también no puede dejar de reconocer que el coeficiente intelectual, como es una cosa radicada en los genes, por lo tanto se hereda, y es normal que haya ciertas clases sociales que se produzcan entre sus vástagos, salvo excepciones. Y cuando hay excepciones, pues un individuo ¿no? se incorpora o es cooptado y tal por su valía excepcional, pero son las excepciones, ¿no? Y básicamente los grupos sociales, las clases que se han ido configurando, vienen determinadas por una especie de selección natural de aquellos más listos, de aquellos intermediariamente listos o aquellos que no sirven ni para, ¿no? Y esto es la sociobiología. Esto está contestado de manera magistral y extensa en un libro de uno de estos marxistas biólogos locos, pero bueno, que vale porque son biólogos académicos que están en la universidad, están en Harvard, están en estos sitios, que es Richard Lewontin. Richard Lewontin tiene estas referencias las pasaré bibliográficamente, para los que tengáis curiosidad no os preocupéis, que os envío un mail o lo que sea. Es un libro que se llama No está en los genes. En este libro se dedica a destrozar las concepciones del sociobiologismo, no desde una charla filosófico-política de valores, sino entrando en el terreno de la discusión científica. Primero, desmontando, criticando, analizando los estudios que hay sobre el coeficiente intelectual, destruyéndolos y llegando a la conclusión de que no hay tal cosa, ya no solo de que se transmita, sino de que no hay tal cosa como coeficiente intelectual que marque de una manera el nacimiento de una persona, sino que explican que es un desarrollo complejo, biográfico, que tiene que ver con muchos factores, alguno biológico y la mayoría ambientales. Desmontan también, así como otros autores ya lo han hecho, el concepto de raza. Desmontan el machismo, desmontan la diferencia entre hombres y mujeres, o desmontan, digamos, las concepciones culturales que quieren establecer diferencias de roles o diferencias de sexo en base a razones genéticas o biológicas. No solo en base al estudio de los genes, sino en base incluso al estudio más riguroso de la arqueología, de los paleoantropólogos, de los conocimientos que se tienen de diferentes sociedades antiguas, etcétera, etcétera. Y finalmente apuestan por la plasticidad cerebral, es decir, por la conclusión lógica de todo esto, que es que el ser humano no viene marcado, no viene determinado por la impronta genética hereditaria, sino que es un individuo que tiene que crearse a sí mismo y que tiene que crearse en sociedad, y que depende muchísimo, absolutamente mucho más del entorno social, medioambiental, que no de la herencia que tiene. Y esto está en este libro que os digo, que es valiosísimo, extraordinario, que se llama No está en los genes, son 3 autores, pero el más conocido y el más famoso es Richard Lewontin. Y por decir la última cosa, 2 curiosidades, como curiosidades, porque a mí me gusta el asunto y no me resisto a contárosla. Hasta el año 2000, esto es ya entrar en un detalle de la historia de la evolución del género Homo, que eso, si queréis, si sale y tal, se puede tratar en la próxima sesión, cuando se hable el capítulo 1 o lo que fuera. El género, nosotros somos sapiens sapiens, somos cromañones, ¿vale? Cuando digáis neandertal, nosotros somos cromañones. La especie humana actual, la única que existe sobre la Tierra, es cromañón, es Homo sapiens sapiens. Luego hay Homo sapiens neanderthalensis, que es el neandertal. Hasta el 2012, la teoría dominante, como veis, la ciencia cambia muchísimo, era que no había habido mezcla, ¿vale? Eran 2 especies que se habían dividido, y efectivamente eran 2 especies que se habían dividido, que tenían un ancestro común, que es lo que estudian los de Atapuerca. El Homo antecesor pues es una especie, no una especie antecesora, digamos, en la que se divide Neandertal y Sapiens, sino que es una especie todavía anterior a Homo neandertal, ¿vale? Es un antepasado del hombre neandertal. Bueno, eso son 2 especies que divergieron hace un cierto tiempo, pero en realidad no eran 2 especies, eran la misma especie. Porque a partir de 2012, en base a estudios otra vez de genética, del Instituto Max Planck, de Leipzig, al jefe de todos ellos le han dado ahora, me parece, el príncipe de Asturias, Svante Pääbo y tal, bueno, por estos descubrimientos tan asombrosos sobre genética. Tenemos genes neandertales, todos los no africanos. La variabilidad genética más grande está en África.
por decir, esto son curiosidades, sé que esto son curiosidades ya. La variabilidad genética está en África porque venimos de África, somos africanos, nuestra madre es África. Está conocido, refrendado, reafirmado y se sigue reafirmando. La discusión está en si fue en el este, en el Valle del Rift, en Turkana, no sé qué, en el este de África, si es en Sudáfrica. Ahora hay un desarrollo muy importante de estudios porque hay una cantidad de fósiles y descubrimientos en Sudáfrica. Se decía antes que 100.000 años Homo sapiens, después se dijo no, tenemos 150.000 años. Lo último que he leído es que tenemos 260.000 años. O sea que la cosa aún, claro, a medida que se va completando el registro fósil, pues se sabe más, tenemos 260.000 años. Pero somos africanos. Éramos negros, de repente pelo rizado. Y ahí durante eso, decenas de miles de años, la especie prolifera y se produce una gran variabilidad genética dentro de la misma especie, siendo una misma especie. El resto del mundo lo pueblan desde hace unos 60, 70.000 años, eso lo explica ya al inicio del libro, lo explica el individuo este. Una parte de la población, una cierta población africana sale hacia Medio Oriente, que será la que poblará. Bueno, hay un primer intento que fracasa y luego hay un segundo que ya prospera. Bueno, esos que salen de África y prosperan se juntan con los neandertales, unos más y otros menos, unos antes y otros después. La población africana, que es la que tiene el acervo genético más grande, ¿y eso qué quiere decir? Pues les quiere decir, por ejemplo, que ante un virus terrible o una bacteria terrible serían los que tendrían más posibilidades de sobrevivir. El resto de humanos no africanos tenemos mucha menor variabilidad genética, dentro de la absoluta unidad de la especie, y que somos una única especie y que todo humano contra todo humano tiene descendencia fértil. Pero el hecho de tener mayor variabilidad significa que tienes una serie de alelos que pueden desarrollar características que te hagan, bueno, que te den posibilidades de adaptarte o de resistir a bichos, de tener un sistema inmunitario algo más variado, algo más polimórfico que te permita resistir lo que otro que lo tiene más reducido no puede. O sea que los negros son superiores a nosotros, sin duda, ¿no? Los africanos tienen un mayor acervo genético, no están mezclados con los neandertales y pues la población que sale de África es la que sí tiene, y desde 2012 se sabe, según las fuentes, pues entre un 2 y un 5% del acervo genético nuestro es neandertal. Según otras fuentes es entre un 1,5 y un 2,5. Es igual, esto ya se acabará de delimitar. ¿Qué significado tiene esto? Se supone que la piel blanca, por ejemplo, el pelo liso, los ojos más claros, algunas enfermedades como la diabetes, etcétera, tener más proclividad. Pero bueno, lo digo y lo explico como curiosidad. Este también es uno de los temas esos que se utiliza, en el mismo libro lo veréis, como al estudiar o al intentar explicar la desaparición de los neandertales como fruto de que, bueno, lo dice mucho, digamos que se trasuda un cierto decir, el Homo sapiens sapiens es una especie sanguinaria, terrible, exterminadora y tal. Bueno, pues la paleoantropología o la gente que se dedica a esto dice que no, hombre, porque exactamente quizás los sapiens no fue por eso que desaparecieron. Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, en la península ibérica coincidieron cronológicamente los sapiens y los neandertales, pero no tuvieron cruce. Se sabe pues, del estudio genético de poblaciones, ¿no? de lo que se conoce hasta hoy. Sin embargo, aquí también desaparecieron. Vale, quizás parece que no es imprescindible ni necesaria, puede que en alguna otra zona sí hubiera un enfrentamiento, no hay por qué negarlo, ¿no? Es tan plástico el ser humano que puede ser un cabrón como puede ser el ser más bello. Probablemente en otras zonas en las que entraran en competencia, pues esa menor capacidad que se le supone a los neandertales fuera en detrimento de la lucha por los recursos. Pero el hecho es que quizás fueron causas endógenas propias de su inadaptación a un medio determinado cambiante. Pero como veis, esto siempre es terreno en el que se mezclan muchas teorías que tienen que ver con eso, ¿no? con la ética, con la moral, con la concepción de la sociedad. Y por mencionar algunos conocimientos científicos que se tienen que pueden discutir este tipo de vulgarizaciones, ¿no? Y no puedo... Bueno, ¿habéis oído hablar de la EVA mitocondrial? ¿Habéis oído hablar de la EVA mitocondrial? EVA mitocondrial. Bueno, pues os explico que es muy bonito. Es una chorrada, esto no... es por acabar, y ya acabo la charla. Pues nada, no, simplemente deciros que
la biología molecular, que es una herramienta extraordinaria, pues permite hacer el árbol genealógico de la humanidad. La mitocondrial, ¿por qué? Bueno, permite hacer eso, ¿no? El recorrido inverso desde hoy hasta los primeros inicios. Y igual que todas las especies, debió haber uno o unos primeros humanos, unos primeros sapiens sapiens, nuestra especie. Debió haber unos o unos cuantos. Eso se puede establecer cada vez mejor cronológicamente a medida que obtengamos material fósil que contenga ADN. Y en la medida que ese material fósil, no todo el material fósil se puede rescatar ADN que se puede utilizar en laboratorio. Entonces, por eso ha ido aumentando la edad que tenemos como especie. 100.000, 150.000, ahora 260.000. Bueno, esto lo permite aquello que os decía del reloj molecular. El reloj molecular estudia el ADN, en el que se saben las tasas de mutación que tiene, con un valor bastante aproximado, si no exacto. Pero las células humanas, como las células eucariotas, tienen una característica, es que tienen mitocondrias. Las mitocondrias, si no ha cambiado algo en los últimos años que yo no haya leído, se supone que eran bacterias y como tales células tenían su material cromosómico, que forman parte de las células humanas. La mitocondria tiene un papel fundamental, que es como el motor que genera la energía, que se proporciona, que necesita la célula para su desarrollo. La particularidad de la mitocondria es que tiene eso, tiene un material cromosómico. Ahí tiene unos cuantos genes. Y otra peculiaridad es que las mitocondrias siempre provienen de las mujeres, siempre provienen de la madre, porque el espermatozoide no tiene mitocondria. El óvulo tiene mitocondria. El espermatozoide es un núcleo celular, sin apenas orgánulos, con una cola que le permite moverse, y el óvulo es una célula completa. Lo que se fusiona es el núcleo del espermatozoide con el núcleo del óvulo. Pero el resto del citoplasma, del contenido de la célula, y la mitocondria, proviene siempre de la madre. ¿Esto qué permite? Estudiar la línea matrilineal, la que va de una madre a otra, a su madre, a su madre, a su madre, y así hasta el origen de la humanidad. De forma que se sabe, hoy en día, hasta que otro estudio no diga lo contrario, que todos los africanos, todos los seres humanos, los sapiens sapiens africanos, provienen de 3 mujeres y el resto de la humanidad de una. Los hombres, el acervo genético del hombre parece ser que sufre diversas sustituciones y que los hombres actuales provenimos de unos individuos que vivieron unos cuantos miles de años después de la primera era mitocondrial. Pero el origen detectado, conocido a través de los estudios de biología molecular, es que provenimos, en realidad de una madre, de una primera Eva que tiene 3 hijas, y esas 3 hijas han dejado descendencia a toda la población africana negra subsahariana. Y el resto de la humanidad, que es una población que sale entre hace 60.000, 70.000 años ahí por el Cuerno de África hacia la península arábiga y Oriente Medio, pues claro que salieron unos cuantos centenares de individuos en esa población, pero muchos no dejan descendencia y provenimos de una única madre, el resto de la población. Curioso, ¿no? Bueno, pues ya está. Perdonad el rollo. Yo había preparado, pero creo que ya sin decir.